Felipe Viagrados a su padre portanto anno de servicio la Espana Felipe Vi ha rendido homenage a Juan Carlos y ha felicitado con motivo de su 80 plano y lo agradecido tanto anno de servicio la Espana de su ejemplo vistiendo con honor el uniforme de militar. El ha dedicado una palabra a su padre al comienzo de su discurso en la ceremonia de la Pascua Militar celebrada en el Palacio Real con la presencia de Dona Letizia y Dona Sofia, a la que también ha felicitado. Puesto que cumplirá 80 años en noviembre, la Pascua Militar ha sido el primero de los actos previsto este año como homenaje a Don Juan Carlos y a Dona Sofia, que no acudió al solemne acto que se transdado en de 2014, mesant de la abdicación, tanto en lo saludo previo a las autoridades como en el Salón del Trono, donde se pronunciado lo discurso, los cuatro reyes testado junto, una imagen que no ha sido habitual desde el relevo en la corona. La celebración de la Pascua Militar ha comenzado, pasada la 12:00 hora, con la llegada al Palacio Real de Felipe Vi junto a su padre, Juan Carlos I, qui ha accedido en coche al Palacio acompañado de Dona Letizia y de Dona Sofia. La lluvia ha obligado a suspender la parada militar previa al acto que se iba a haber celebrado en la Plaza de la Armería, por lo que Felipe Vi no ha podido pasar revista una formación de la Guardia Real. En su lugar, los cuatro reyes han entrado por la Puerta del Príncipe, situada junto a la Plaza d'Orient. La ceremonia ha continuado en la Salta Gasparini, donde los cuatro reyes han saludado a lo alto cargo institucional y a lo mando militar. A continuación, y en el Salón del Trono, ha interpretado el himno nacional y se ha impuesto condecoración. Felipe Vi viste el uniforme de gala de almirante de la Armada como mando supremo de la Fuerza Armada y en nombre de todo lo militar. Don Felipe ha expresado su felicitación al antiguo capitán general por su plano, que celebró la víspera con una comida familiar en el Palacio de la Zarzuela. Felipe Vi ha vestido el uniforme de gala de almirante de la Armada, mientras que su padre, apoyado en el bastón que vient usando desde hace meses, ha optado por el del ejército de tierra. El jefe del Estado ha recordado que su primera celebración de la Pascua Militar fue en 1986 como caballero cadet de la Academia General Militar. Según el rey, su padre lo animó entonces a vivir la lealtad, la obediencia, la austeridad, el compañerismo y el amor a España como inspiración fundamental de lo acto en la vida militar. Sin duda, aquella palabra de vuestra majestad, así como la educación recibida en las academias militares, han sido una parte muy importante de mi formación integral como persona. Porque estos valores son virtud y sentimiento que proceden la forma de actuar de lo militar español, ha añadido. El jefe del Estado ha querido igualmente felicitar por adelantado a su madre, que tanto cariño y cercanía ha demostrado siempre hacia la gran familia militar. A la Pascua Militar han acudido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el de Interior, Juan Ignacio Zoido, así como lo principal mando de los ejército y de la Guardia Civil. Cospedal no es particularismo que quiebra la cohesión de España en su intervención previa a la de Felipe Vi. De Cospedal también ha transmitido su afectuosa felicitación a Don Juan Carlos en nombre de l'autre ejército y la Guardia Civil. La ministra de Defensa ha afirmado que no es particularismo capaz de quebrar la vocación de España d'emprender el reto como una nación cohesionada, abierta, vertebrada y plural. Sin hablar expresamente de la situación en Cataluña, la María Dolores de Cospedal ha reiterado el compromiso sin reserva de la Fuerza Armada con la unidad y el futuro de España. Además, de Cospedal ha recordado el 500 aniversario de la vuelta al mando de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano bajo el auspicio de la Corona de España que se conmemora este año. A su juicio, aquel momento estelar con el que España dio su primer paso como una aspiración de vocación global representó una visión pionera entre la grande nación que ha de inspirar en las horas de incertidumbre y dificultad. La tradición de la celebración de la Pascua Militar se inicia cuando Carlos y felicitó a la tropa española que recuperaron la localidad menorquina de Mahón, que estaba en poder de los ingleses, el 6 de enero de 1782. Como prueba de aprecio a sus ejércitos
agir sitôt, Carlos y ordonó a Virey, capitán general y dommage quand el día de la Epifanía armisen a la guarnición para felicitarla en su nombre.